un poquito ahora Zoom tiene esta cosa de que aparece una voz de fondo. Se desconectó, ¿no? ¿O están viendo la pantalla? No, sí se ve, Ah, profe. ¿se ve? Ah, pensé que... Bueno, vamos a hablar un poquito de transmisión de derechos. Que obviamente en la transmisión de un derecho está implícita la transmisión de una obligación, ¿sí? Son como las dos caras de una misma moneda. Tenemos que ir a criterios más generales, es decir, la transmisión de las obligaciones o transmisión de derechos como contracara se enmarcan dentro de un contexto que excede a las obligaciones, ¿sí? Es decir, la transmisión de las obligaciones vendrían a ser un subgénero dentro del género transmisión de derechos, porque la transmisión de derechos puede darse en materia de obligaciones, en materia de derechos reales, en materia de contratos, en materia de sucesiones, incluso en algunas relaciones de familia también. Por ejemplo, una de las, y esto lo tiro, no es para un tema propio digamos, de nuestra materia, pero hasta, por ejemplo, se puede ceder el derecho a la compensación económica en una ruptura matrimonial o convivencial. Bueno, eso es mucho más extensa la cuestión. De allí que tenemos que cotejar unas disposiciones generales del Código Civil y Comercial aplicables a todas las transmisiones de derechos y disposiciones propias establecidas en materia de obligaciones, ¿sí? Y acá incluso se van a, de alguna manera, incorporar reglas propias de los contratos, pero que tienen un impacto directo en materia obligacional, ¿sí? Siempre digo lo mismo, recuerden que los contratos son una de las fuentes de las obligaciones, quizás la más importante. Bien, como reglas generales o ideas preliminares, podemos decir que un concepto amplio de transmisión de derechos sería el traspaso de derechos de una persona a otra, ¿sí? Y acá pueden intervenir, como saben, como en cualquier otro caso, personas humanas o personas jurídicas, ¿sí? El código trae una regulación muy chiquitita de transmisión de derechos en el libro 1, en los artículos 398 a 400. ¿Sí? Bueno, ¿qué me va a decir? Que todos los derechos son transmisibles. Esta es la regla. ¿Sí? Estamos en derecho privado, donde impera la autonomía de la voluntad, por lo tanto, todos los derechos se pueden transmitir. ¿Sí? Y estamos hablando acá tanto de derechos personales como de derechos reales. Esta es la regla. Pero pueden existir limitaciones. Limitaciones que pueden ser de tipo legal o en algunos casos de tipo convencional, es decir, cuando las partes acordaron. Lo que no pueden hacer es obligarse a no enajenar o a no transmitir un derecho de manera indefinida y a persona indeterminada. Esto está consagrado en el artículo 1972 del Código. El 1972 está incrustado dentro de lo que son los límites al dominio, y el artículo dispone que una persona se puede obligar a no enajenar a determinada persona, ¿sí? Yo me puedo comprometer a no transmitir un bien o un derecho a fulanito de tal. Lo que no puedo hacer es obligarme a no transmitir, ¿sí? Porque contraría de digamos, una regla general en derecho, que es que la persona en principio actúa con libertad en relación a sus bienes, ¿sí? Las limitaciones impuestas son de interpretación restrictiva. Por eso, yo podría, por ejemplo, acordar, un cliente me dice, mira, te voy a empezar a
vender a vos determinado producto, ¿sí? Y a mí me interesa por el precio. Entonces yo digo, bueno, yo acepto que, digamos, a mí me interesa contratar con vos, pero vos te tenés que obligar a no venderle el mismo producto al comercio que tengo enfrente porque es mi competencia, ¿sí? Bueno, esto sería válido porque se estaría obligando a no enajenar a persona determinada. Pero lo que no podría yo imponerle es que no le venda a nadie, ¿sí? Esta es una regla que nuestro código prohíbe claramente en este artículo que yo les mencionaba, el 1972. Y después tengo, en algunos casos, también limitaciones de tipo legal en cuanto a los derechos. Es decir, por ejemplo, yo tengo derecho a reclamarle, siendo un hijo menor de edad, tengo derecho a reclamarle no sé, a mi papá y a mi mamá que me presten, o sea, que me den alimentos, ¿sí? Alimentos como concepto jurídico. Pero este derecho que yo tengo no es transmisible, yo no puedo transmitir este derecho a un tercero, ¿sí? Porque esta atribución legal que yo tengo de demandar alimentos a mis progenitores tiene como causa el vínculo filial, por lo cual yo no podría en el mercado salir a vender esa cuota alimentaria que a mí me correspondería, ¿sí? Ahora, en materia de transmisiones de derechos rige un principio general que estimo que ustedes habrán aprendido con H, ¿no? Incorporado en Derecho Civil 1, que es el Nemo Plus Iuris. ¿Oyeron hablar de este principio? Suele verse mucho en Civil Parte General. ¿No? ¿Nadie oyó hablar del Nemo Plus Iuris? Profesor, Sí. sí, el Nemo Plus Iuris no es que nadie puede transmitir un derecho mayor o mejor del que posee. Exactamente. Y si lo vieras desde la faz del adquirente del derecho, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Eh, lo mismo, que, a ver, para que no haya, eh, justamente, nadie pueda recibir, de adquirente del derecho, y bueno, Sí. nadie puede adquirir un derecho mayor de, ¿cómo puedo explicar? De la Sí. contraprestación que está dando, del pago que Mayor está o más haciendo. O sea, no extenso se que el puede, que tenía aquel que se lo transmite. claro, es un intercambio de derechos. Esa es la regla del Nemo Plus Iuris, ¿sí? Nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso del que goza y nadie puede adquirir un derecho mejor o más extenso que el que tenía aquel que se lo transmite. Hoy está consagrado en el artículo 399 del Código, que es el sucedáneo del viejo 3270 del Código de Vélez. Sin embargo, tengan presente que esta regla que consagra el 399 del Código tiene excepciones. La más importante la tenemos en el artículo 392 del Código. El 392, esperen que tengo un micrófono activado, que se le acaba de caer una olla, me parece. Néstor. A ver si ahí lo voy a desactivar yo. Ahí, Ahí está. ahí estoy con problemas de internet, profe. No, pero yo te silencio, creo que voy a poder. Bueno, no puedo. Bueno, le decía, el límite más importante al Nemo Plus Iuris del 399 lo van a encontrar en el 392 del Código. El 392 es un artículo que fue tomado del viejo 1051. Hay toda una doctrina de 50 años elaborado sobre este supuesto que se denomina de adquisición legal, ¿sí? El 392 está regulado dentro del título de nulidades, ¿sí? Y comienza diciendo que
los actos nulos o anulables son de ningún valor y, perdón, no, dije cualquier cosa, dice, los derechos transmitidos a terceros en virtud de un acto nulo o anulable son de ningún valor y pueden ser reclamados directamente por su titular. ¿Sí? Es decir, voy a poner un ejemplo cualquiera. Si a mí viene Pablo y me pone un revólver en la cabeza y me dice, firmá esta escritura por la cual yo le vendo a él un inmueble que era de mi propiedad. Ese acto está viciado. ¿Sí? Está viciado porque hay un vicio en mi voluntad. Obré con violencia propiciada por Pablo. Ahora, Pablo, desde el punto de vista formal, es propietario de ese inmueble. Tiene un acto jurídico que es una compraventa instrumentado por escritura pública y tiene la posesión del inmueble. Pablo podría vender ese inmueble el día de mañana y absolutamente, porque cuando se presente el tercero que compra, él le va a exhibir el título de propiedad y va a mostrar que tiene la posesión del inmueble. Entonces, van a suscribir una escritura por la cual Pablo le vende ese inmueble, vamos a decir, a Teresa, que la tenemos acá. Entonces, yo, que era el propietario y que me veo perjudicado por esta situación, ¿qué voy a hacer? Voy a demandar la nulidad de la compraventa que instrumenté con Pablo, invocando como causa de esa nulidad la violencia ejercida contra mi persona para que firmara esa escritura. ¿Sí? ¿Qué si sale una sentencia que declara la nulidad de esa compraventa? ¿Qué pasa con la compraventa realizada con posterioridad entre Pablo y Teresa? Bueno, por aplicación del Nemo Plus Iuris, Pablo le transmitió a Teresa un derecho mayor que el que él tenía, porque una vez que se dictó la sentencia de nulidad, él pasó a ser un poseedor ilegítimo, ya no tenía la propiedad, la titularidad del inmueble. Por lo tanto, Teresa está en una situación en la que se encuentra obligada a restituirme a mí ese inmueble, ¿sí? Por aplicación del Nemo Plus Iuris previsto en el 399 del Código. Esto es lo que dice la primera parte del 392. Los derechos personales, es decir, incluimos todo el capítulo de obligaciones, y los derechos reales transmitidos a terceros en virtud de un acto nulo o anulable quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente por su propietario. Pero el 392 tiene un último párrafo que dice, quedando a salvo los derechos de los subadquirentes de buena fe y a título oneroso. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, la buena fe, ¿qué significa? Que Teresa desconoce la violencia ejercida por Pablo, ¿sí? Y el título oneroso va de suyo, que significa que ella efectuó una contraprestación al recibir el inmueble. O le entregó a Pablo una suma de dinero, o le entregó otro inmueble en sustitución, u otro tipo de bienes. Pero hubo una contraprestación de su parte. Bueno, Patricia es de buena fe y a título oneroso, configuraría un supuesto de adquisición legal frente a el derecho que yo tenía a la restitución de la cosa. ¿Hasta acá me entienden por qué se produce una excepción al Nemo Plus Iuris en el ejemplo que venimos dando? Sí, porque Sí. ahí no se configuraría el enriquecimiento sin causa. Porque si No, Teresa... en realidad no, porque Porque Teresa Teresa, obró de buena fe y fue a título oneroso. ella realizó un pago por la entrega del inmueble. No hay enriquecimiento En el sin caso de que, causa. no, pero digo, en el caso de que Teresa tenga que devolver el inmueble al Sí. titular original, Es que ¿qué pasa con hay Pablo? una cuestión de irresoluble desde el punto de vista legal. Y el legislador tuvo que optar por uno de los dos, que es lo que se llama
vos tenés dos principios acá que están en juego, perdón. El de un principio estanco, podríamos decir que estanco es cuando las cosas no avanzan o no circulan, sino que quedan estáticas. Es decir, ¿cuándo estaríamos frente a un principio de justicia estática? Cuando Teresa estuviese obligada a restituirme el inmueble a mí, como propietario que fue perjudicado. ¿Y cuándo estaríamos frente a un principio de justicia dinámica? Cuando hago prevalecer el derecho de Teresa frente al mío, porque ya está, el bien circuló, no voy a volver a un estadio previo. Pero desde el punto de vista legal, vos tenés dos víctimas del hecho propagado por vos, Pablo. Me tenés a mí como víctima porque me obligaste a firmar una escritura porque me pusiste un revólver en la cabeza. Y también la tenés como víctima Teresa, que te hiciste pasar como el verdadero dueño del inmueble y ella te dio un precio en dinero por ese accionar, por esa venta. ¿Sí? Y el derecho no puede compensar a los dos. Tiene que compensar a uno o tiene que favorecer a uno. Lo que no quiere decir... Y al quebrado de buena fe. Bueno, en este caso, pará, porque todavía no terminamos, ¿eh? Bueno. Pero lo que tenemos que dejar aclarado es que si se beneficia a Teresa, yo voy a tener una acción de daños y perjuicios contra vos. Ahora, claro, si se me beneficia a mí, Teresa va a tener una acción de daños y perjuicios contra vos. Claro. ¿Sí? Ahora, mírenla, y esto es muy importante. El 392, recapitulo en la definición. ¿Sí? El 392 dice: los derechos reales o personales transmitidos a terceros en virtud de un acto nulo o anulable son de ningún valor y pueden ser reclamados directamente por su titular, salvo los derechos de los subadquirentes de buena fe y a título oneroso. Pero el último párrafo del 392 dice que para que triunfe el subadquirente de buena fe y a título oneroso, el acto nulo o anulable tuvo que haberse realizado con intervención del titular del derecho. Esto, voy a dejar de compartir un minuto pantalla y voy a abrir un Word, a ver si lo puedo explicar con un Word que va a ser mejor que... Derecho. ¿Cómo? Dice sin intervención del titular de derecho. No con, sino sin. Sin intervención. Yo lo expresé en sentido inverso. Lo que quise decir es que cuando interviene el titular del derecho, el bien vuelve a manos del titular del derecho. Cuando no interviene, el bien queda en poder del tercero. Perdón, a la inversa es. Cuando el titular de derecho interviene, el bien queda en poder del subadquirente. ¿Sí? Cuando no interviene, pasa a manos del titular. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner en estas palabras. ¿Se ve el Word ahí, no? No. ¿No se ve un Word? No se ve. Esperen. Vamos a volver a compartir. ¿Ahora lo ven? No, ahora sí. ¿Sí? Bien. Yo tengo acá el enajenante, o vamos a ponerle titular, si ustedes quieren, que sería el titular del derecho. Tengo acá al adquirente y tengo acá al subadquirente del derecho. Pueden darse dos situaciones en esta. Que en el acto viciado intervenga, es decir, con intervención, o sin intervención. Esperen, voy a abreviar.
¿Cuándo se daría con intervención? Cuando Pablo me puso el robo en la cabeza y yo firmé la escritura. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Cuándo se daría sin intervención del titular del derecho? Cuando, por ejemplo, Pablo, en vez de ponerme un revólver en la cabeza a mí, fue a ver un escribano, en connivencia con un escribano, otorgó un poder de venta que yo nunca firmé. ¿Sí? ¿Entiende? O sea que usted está en desconocimiento de toda la maniobra de Pablo. Yo conozco todo, desconozco todo, porque yo no participé en el acto. Correcto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre con intervención del titular del derecho y sin intervención. Acá yo intervine con la voluntad viciada, absolutamente, pero yo intervine. Ahora, cuando no hay intervención es cuando se hizo a mis espaldas por completo. O sea, se me truchó la firma, ¿sí? O alguien se presentó con un DNI haciéndose pasar por mi persona, o se fue un escribano y consiguieron que un escribano otorgara un poder trucho, ¿sí? Ahí yo no tuve intervención. Cuando yo no tengo intervención en el acto, por más que el subadquirente sea de buena fe más título oneroso, el bien vuelve al titular. ¿Sí? Perfecto. Ahora, cuando se realizó con intervención del titular del derecho, aún con la voluntad viciada, el bien queda en poder del subadquirente. Prevalece que sea subadquirente de buena fe y con título oneroso. Eso es lo que regula el 392 del código. El título oneroso lo que hace es poner una condición de que en el caso de que no sea una transmisión, o sea, que no sea una venta, supongo que lo dona, ahí no sería título oneroso y no jugaría esta regla. Si lo Exacto. dona, él tiene que volver al titular, ¿no? Exactamente. Está bien. Hay un trabajo, yo no lo comparto, pero hay alguna doctrina que, desde el punto de vista de lo que llamo de lege ferenda, de lege lata, es incuestionable la exigencia del título oneroso. ¿Sí? Aún, y no vamos a meternos en este tema porque no es propio de las obligaciones, aún cuando ahora tenemos una excepción, sí. Pensé que alguien iba a decir algo. Aun cuando hoy tengamos una excepción que es una vergüenza, una aberración legal, pero bueno, no nos metamos en eso. Les tiro solo la ley, si alguien lo quiere legar por su cuenta, que es la ley 27.587, pero no es propio de las obligaciones. El título oneroso, les decía, hay un trabajo de Jorge Alterini cuando ingresó a la Academia del Notariado que la denominó la discriminación del adquirente a título gratuito o algo por el estilo. Él lo que decía es que no, a grandes rasgos, ¿no? Es que no había diferencia entre un adquirente a título oneroso y un adquirente a título gratuito, porque en la adquisición a título gratuito no se estaba considerando la generosidad del donante, decía él, ¿no? Como una manera de postular que debería modificarse las previsiones del código, en ese momento el código de Vélez, y otorgarse la oponibilidad incluso al adquirente de buena fe a título gratuito. Pero esto es una cuestión solamente doctrinaria o académica. Desde el punto de vista jurídico nunca tuvo recepción esta tesis y en realidad el subadquirente tiene que ser de buena fe y a título oneroso. Nuestro régimen actual, el 392, exige que para que pueda oponer su derecho al reivindicante,
tiene que haber, este reivindicante tuvo que haber intervenido en el acto, aún con la voluntad viciada. ¿Hasta acá más o menos estamos? Sí, sí. Bien. Vamos a avanzar. ¿Qué tipo de transmisiones tenemos? Si tuviésemos que hacer una clasificación. Tenemos transmisiones de origen legal